El mensaje de hoy será procurar entender el amor de Dios, su gracia, su perdón y la justificación que trae a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Podemos leer en el Evangelio de San Juan, el último capítulo, el 21, la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado. Esos estaban pescando en el mar de Galilea. Este capítulo claramente nos muestra a Pedro con una profunda convicción de haber entendido el mensaje de Jesús, de ser considerado justo por Jesús, perdonado a pesar de su mala conducta, a pesar de haber caído en un serio pecado, de haberle negado en 3 oportunidades. Pero, siguiendo la lectura de este capítulo, el verso 2 nos da la lista de los discípulos que estaban ahí pescando, que eran un total de 7. Me sorprende a mí la decisión, en principio, que tomó Pedro, que había sido escogido, llamado por Jesucristo para proclamar este glorioso mensaje. Sin embargo, decidió ir a pescar, y no solo fue él, sino que indujo a otros de los discípulos que le acompañaron. En el verso 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y los otros le dijeron: nosotros vamos también contigo. Salieron, entraron en la barca, pero la Escritura nos enseña que no pescaron nada. Pero en el verso 4 dice la palabra de Dios que al amanecer Jesús se presentó en la playa. Aunque los discípulos no se dieron cuenta que se trataba de Jesús, quizás aún estaba todavía muy oscuro. Entonces en el verso 5 dice: Jesús les hizo esta pregunta: ¿no tienen nada de comer? Y ellos le contestaron: no. En el verso 6 dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Y echaron la red, y dice que no podían sacarla por causa de la gran multitud de peces que habían capturado. En ese momento, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor Jesucristo, entonces rápidamente se vistió y se tiró al agua. Los otros discípulos continuaron con la tarea de tratar de llevar los peces a la orilla. Pero la pregunta que yo me hago: ¿por qué es que Pedro se adelantó y fue directo a Jesús? Esta respuesta traerá luz a la vida de muchos de los que están escuchando esta palabra. Porque tal vez nosotros también, en lugar de marchar directamente a Jesús, si nos encontráramos personalmente con Él, trataríamos más bien de demorarnos, de esperar que fuesen los otros discípulos primero, usarlos a modo de escudo, y después nosotros recién presentarnos ahí, digamos, condenados por la conciencia, porque dice que acusado por su conciencia, a pesar de haber procedido tan mal, pues Pedro le había negado en 3 oportunidades, y aún con maldiciones y groserías. Si nosotros hubiéramos actuado así, tal vez hubiéramos tratado de ser los últimos en acercarnos a Jesús. Pero Pedro había entendido muy bien lo que Jesús había hecho en la cruz. Él sabía que le amaba, él sabía que le había perdonado, él sabía que delante de Jesús él podía presentarse como justo. Tal vez muchos que aún no han entendido la obra completa que llevó a cabo Jesús en la cruz, no se atreven a presentarse delante de Jesús con la valentía que lo hizo Pedro.
porque Pedro había entendido muy bien la obra completa que llevó a cabo Jesús en la cruz. Él nos perdonó, Él nos limpió de todos nuestros pecados y nos considera justos, como si nunca hubiéramos cometido ninguna falta. Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos cometido pecado después de haberle recibido como nuestro Salvador? Tal vez muchos de los que están escuchando este programa no se sienten preparados para presentarse delante de Jesús porque se sienten acusados por su conciencia. Sin embargo, qué importante es entender la obra completa de Jesús en la cruz. Él ya nos perdonó, nos limpió de absolutamente todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y aún nuestros pecados futuros. Él hizo una obra completa en la cruz. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Y por eso es que le estamos esperando y esperando también que a través de estas palabras muchos puedan comprender la obra completa de Jesús en la cruz. Él nos perdonó, Él nos limpió de todos nuestros pecados y Él no nos recrimina nada. Podemos ir delante de Jesús sabiendo que ya hemos sido perdonados y que estamos considerados justos delante de Él y delante de nuestro Padre Celestial. ¡Qué glorioso es poder entender estas cosas! Querido pueblo, que Dios los bendiga. Se nos acaba el tiempo, pero esto da para seguir meditando mucho, pero mucho más. Dios los bendiga, querido pueblo.